Hola lobatos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de forma excelente, que estos días en su cubil hayan tenido buenas cacerías y que todos los videos que han visto a través de YouTube con las diferentes personas que nos han hecho el favor de compartir algunos conocimientos con ustedes hayan dado frutos. Espero que hayan tenido siempre sus ojos y sus oídos bien abiertos para entender todos los contenidos que se les han ido presentando. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante y vamos a aprender acerca del RCP. ¿Recuerdan ustedes que en muchas películas de pronto han visto que alguna persona se siente mal, se pone malito del corazón y de pronto el corazoncito deja de latir y llega la gente corriendo a ayudar? O de pronto vemos a algún socorrista o algún médico, alguna enfermera, etcétera, o algún capacitado en primeros auxilios y vemos cómo empiezan a dar RCP en el pecho, obviamente del paciente o del lesionado, ¿no? O de nuestra víctima. Pues el día de hoy, tú lobato que estás en tu cubil, vas a aprender también a dar RCP. Espero que nunca lo utilices, pero si algún día requieres utilizarlo, más vale saber a que no saber nada y entonces cómo vamos a actuar, ¿verdad? Y de pronto entrar en shock y decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Es mejor tener el conocimiento y si en dado momento lo necesitamos, vamos a ponerlo en práctica. Así es que vamos a empezar a hablar, ¿qué es el RCP? El RCP es conocido también como reanimación cardiopulmonar o reanimación cardiorrespiratoria. Muchas patologías aquí en nuestro país se relacionan con problemas en el corazón. Muchos de esos problemas del corazón pueden llevar a un infarto, es decir, a que el corazón empiece a tener cambios en su ritmo y de pronto pueda acelerarse mucho, que no llegue a una capacidad adecuada y pueda pararse de repente. Entonces, en esos casos, vamos a tener algunos síntomas que van a ser clásicos. Puede referirles el paciente que empieza a sudar mucho, que tiene dolor de pecho. Este dolor de pecho puede ser en el centro del pecho o bien a veces se puede presentar en la boquita del estómago o irradiarse generalmente al brazo o a los brazos. En este caso podemos sospechar con estos pequeños datos que a lo mejor tuviéramos la presencia de un infartito que puede de pronto darse y ocasionarnos que nuestro corazón deje de latir. Además es muy importante porque el corazón, recuerden que lleva la sangre a todo nuestro cuerpo y entonces obviamente al no recibir nuestros tejidos el oxígeno adecuado, pues puede haber lesiones. En este caso, si la sangre no llega tampoco al cerebro, pues obviamente vamos a tener alguna secuela. Por eso es muy importante que nosotros actuemos de manera rápida para que el RCP sea efectivo y nuestra sobrevida de los pacientes sea muchísimo más alta de los números que nosotros pues encontramos actualmente a nivel nacional e internacional. Y qué mejor que estar capacitados para aprender acerca de esto. Entonces RCP se define como una técnica que utilizamos para salvar la vida de un paciente en la emergencia. Y existe, así como nuestra Asociación de Scouts de México, que forma muchos scouts y que tenemos relación con el escultismo, pues también existe una asociación que cuida de todas estas técnicas del corazón. Esta es la American Heart Association y es una asociación americana o estadounidense del corazón. Ella es quien vela porque todos los protocolos de RCP se den adecuadamente y se capacite cada vez más al personal tanto de salud como a la gente de una comunidad o de una población. En este caso, ustedes lobatos, como una manada, pues la idea es que aprendan los conceptos básicos. Y el día de mañana que crezcan, pues seguramente pueden tener una capacitación también reconocida por la Asociación Americana del Corazón. Y recuerden que es muy importante siempre hacer algo que no hacer nada, porque obviamente esto va a tener impacto en los pacientes, en nuestras víctimas, para que tengan una pronta recuperación y los enviamos al hospital. Existen ciertos problemas a nivel de la capacitación. Una es cuando no sabemos nada del tema y en este caso, pues si no sabemos nada de RCP
y solamente lo básico, es decir, cómo darlo, pues entonces no vamos a entrar en problemas y nos vamos a dedicar solo a dar compresiones sin dar respiraciones. Por lo tanto, vamos a utilizar nuestras manos y vamos a dar de 100 a 120 compresiones por minuto. Ustedes aprenderán a hacer compresiones y también ventilaciones, porque en este video van a ir aprendiendo. El otro problema es cuando las personas están capacitadas, pero obviamente no está tan desarrollado todo esto, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando hay una capacitación y una preparación adecuada, lo único que tenemos que hacer es dar nuestras compresiones continuas, nuestras 30 compresiones por 2 ventilaciones por 5 veces. De esta forma se da el RCP de manera adecuada. ¿Cuándo vamos a darlo? Cuando el paciente no respira y no tiene pulso. Pero también sucede a veces que tenemos los conocimientos, pero no estamos tan relacionados con la práctica. Si esto te sucede, pues únicamente hacemos compresiones continuas sin parar, de 100 a 120 por minuto y sin dar respiración. En este caso, como les mencionaba al inicio, la RCP nos va a permitir llevar oxígeno a nuestro cerebro y de ahí a todos los órganos que tenemos. Porque cuando ese corazoncito deja de latir, esa falta de sangre va a generar una pérdida de oxígeno en nuestro cerebro. A eso le llamamos hipoxia cerebral y eso puede suceder en unos minutos. Por lo tanto, se dice que entre 8 y 10 minutos un paciente puede llegar a morirse. Es muy importante que antes de dar RCP, tú recuerdes todos los pasos que te enseñamos y realizamos desde el inicio. Recuerda, primero tienes una víctima en la calle, en el piso, etc. En este caso, siempre lo primero va a ser checar nuestras 3 S, ¿recuerdas? Seguridad, escena, situación. Si la escena es segura, yo ingreso y voy a checar el estado de conciencia. En los hombros le voy a decir, señor, ¿se encuentra usted bien? ¿Se encuentra usted bien? Si el paciente no me responde, es momento de activar el sistema de emergencia. Si estoy solo, puedo sacar el celular y poner 911. Si estoy acompañado, hey tú, el de la gorra gris, llama una ambulancia al 911 y regrese a informarme. Posteriormente a que yo observo que el paciente no responde y activé el sistema de emergencia, yo debo de checar pulso y respiración al mismo tiempo. Recuerda, el pulso con mis 2 dedos, índice y medio, toco, en este caso, el cuello. Recuerdan que esta parte ya la vimos. Y entonces checo mi pulso carotidio y al mismo tiempo observo cómo el tórax del paciente sube y baja. Y al mismo tiempo observo, escucho y siento la respiración. Recuerden que para este caso debemos de estar en posición de seguridad. Nuestra rodilla debe de estar muy bien ajustada al piso para evitar que nosotros nos podamos lesionar o nos podamos caer si alguien llega y nos mueve. Si yo al momento de checar el pulso y la respiración me doy cuenta que no tiene pulso y no respira, entonces es momento de iniciar la reanimación cardiopulmonar y lo debo decir en voz alta. Inicio RCP. Y entonces es así como nosotros tenemos que acercarnos al paciente, descubrir el pecho. Si tiene algún metal debemos retirarlo. En el caso de quitar la ropa, recuerden que muchas cosas, pues si traen botones podemos abrirlo. Pero si no trae botones es importante que con una tijera rompamos la ropa. No importa en este caso porque lo primero es la vida del paciente. Así es que vamos a retomar algunos pasos antes de dar el RCP. Entonces recuerden, vamos a checar nuestras 3 S como les decía. Vamos a ver si la persona está consciente o inconsciente. Recuerden, inconsciente es cuando no responde a ningún estímulo, ni verbal ni doloroso. En este caso, si la persona no responde, recuerden, entonces automáticamente pido ayuda.
Después de eso, checo mi pulso, respiración. Si no tiene pulso y no respira, entonces yo debo de iniciar RCP. No se les olvide, lobatos, ¿eh? Para hacer nuestro RCP es muy importante darle prioridad a unas letras que se llaman CAP. Esto viene de circulación, vías respiratorias y ventilación o respiración. En esta imagen, como podrán ver, cuando nosotros damos RCP, estimulamos al corazón para que a través de sus venas, arterias y todo lo que tenemos, lleve la sangre oxigenada hacia nuestro cerebro. Por eso es que muchas personas cuando no reciben RCP muy pronto, o más bien salen del evento del RCP, de su infarto, y quedan con algunas secuelas que le llamamos neurológicas. ¿Por qué? Porque no estamos oxigenando adecuadamente y de manera eficaz a nuestro cerebro desde el estímulo del corazón. Es muy importante que cuando ustedes vayan a dar RCP siempre tengamos una superficie firme. Puede ser el piso o podemos poner una tabla por debajo si estamos en una cama. En este caso, siempre el paciente debe de estar boca arriba. Ustedes se van a colocar a un lado y si observan, vamos a colocar nuestra mano en el tórax del paciente. Es muy importante que ubiquemos en dónde están las tetillas o conocidas como pezones de nuestro paciente. Y vamos a colocar una mano en el centro del pecho y la otra va entrelazada. Vamos obviamente a hacerlo como está en la figura y es muy importante que nosotros mantengamos los hombros totalmente rectos. No vamos a doblar nuestros codos. En el RCP se puede presentar que se fracture alguna costilla. No se asusten, esto es normal, aunque debemos de evitarlo, pero obviamente por la fuerza con la que damos RCP, a veces se puede llegar a lesionar o fracturar alguna costillita. En RCP es muy importante que nosotros cuando damos la compresión tenga una profundidad de 5 centímetros, lobatos. Si no lo hacemos con una profundidad adecuada, entonces el paciente no va a salir de ese paro cardíaco. Se recomienda que sea de 5 centímetros y no más de 6 centímetros. La AJA ha ido haciendo algunos cambios, esta asociación que les comenté al principio. Antiguamente se decía que las compresiones debían de ser al menos 100 por minuto. Ahora se recomienda que sean de 100 hasta 120 compresiones por minuto. Y ya estas las vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Y en lugar de decir 30, es importante que digamos el ciclo en el que vamos para que no perdamos la cuenta. Vamos a dar 30 compresiones por 2 ventilaciones por 5 ciclos. Entonces vamos a decir 30, 1, 30, 2, 33, 34 y 35, que es nuestro último ciclo. De esta forma no vamos a perder la cuenta. Si ustedes están capacitados, lo harán así. Si se les olvida y se les borra de pronto el cassette, pues entonces en ese caso podrán hacer sus compresiones continuas hasta llegar al número 100. Pero lo ideal, lobatos, es que en este caso pues ustedes estén capacitados y hagamos las 30 compresiones por 2 ventilaciones por 5 ciclos. Por lo tanto, el siguiente paso pues va a ser dar una buena ventilación, ¿verdad? No olviden que para que nosotros demos RCP efectivo, debemos de fijarnos en que estemos en el tórax del paciente y entre las tetillas tomemos al borde o el tercio inferior del esternón. En este caso, este es el esternón, este huesito que ustedes observan en este punto rojo, es a donde entre las tetillas generalmente vamos a colocar nuestra mano, vamos a cubrir con la otra y entonces vamos a dar nuestras compresiones con una profundidad de 5 centímetros, permitiendo que el tórax regrese a su posición original, como lo estamos viendo aquí. Cuando nosotros tenemos un paciente de este tipo,
pues obviamente tenemos que apoyarlo también con la parte de la ventilación. Entonces, lobatos, existe una técnica en donde nosotros con una mano, como observan acá, la colocamos en la frente y con la otra hacemos una ligera elevación de este mentón para que la vía respiratoria esté libre, ¿ok? Es muy importante que como nosotros tenemos contacto con estos pacientes y muchas veces no son de nuestra familia y no los conocemos, es muy importante que cuando nosotros estamos con alguien en la calle y lo observamos caer en paro y lo vamos a ayudar, siempre tenemos que ponernos nuestro equipo de protección, ¿sale? Entonces recuerden que ustedes deben de tener siempre colocados sus guantes por cualquier fluido que salga, ya sea de la boca o bien si hubiera alguna cuestión sanguínea y hoy vemos sangre, pues es importante que nosotros estemos protegidos. Nunca vamos a atender a un lesionado si no tenemos el equipo correcto. Cuando nosotros nos acercamos a escuchar que respire, es importante que vigilemos que pues cualquier cosa que respire no vaya sobre nosotros. Si traen cubrebocas, pues sería excelente, ¿no? Si la tienen. Y para que nosotros, después de dar las 30 compresiones, demos las 2 ventilaciones, es muy importante que no lo hagamos boca a boca, porque esa boca del paciente puede tener virus, bacterias y cosas raras que les pueden contagiar a ustedes. En esos casos, se recomienda utilizar una Pocket Max o una mascarilla de bolsillo. En este caso se las presento. Es esta. Esta se coloca al paciente. Siempre van a colocar la puntita hacia la nariz del paciente de esta forma. ¿Ok? Y aquí, entonces sí voy a poder colocar mi boca y darle ventilación al paciente. La ventilación se da durante 1 segundo. Y hasta ahí. No es necesario que piensen que están inflando un globo porque entonces vamos a complicar al paciente. Es ventilación de 1 solo segundo. Entonces, vamos a dar 30 compresiones por 2 ventilaciones. En algunos casos existen también unas como bolsitas que son muy prácticas y traen una mascarilla en medio, pero es una mascarilla desechable. Esa mascarilla la utilizan y la tiran. Las venden en las tiendas donde venden artículos médicos, son muy económicas. Sus papás, cuando acabe la pandemia, les pueden comprar una y siempre tráiganla cargando por si la llegan a necesitar. Y si en su grupo o en su manada tienen botiquín, es muy importante tener una mascarilla de este tipo, una pocket, para que la podamos utilizar con los pacientes que requieran RCP. Y entonces hablábamos sobre la vía aérea, ¿verdad? Ya que la abrimos, es muy importante que nosotros demos las 2 ventilaciones y que esas ventilaciones sean efectivas. ¿Cómo voy a dar esas ventilaciones? Pues voy a tapar los orificios que tenemos en la nariz con una mano. La otra es muy importante que esté abajo, abriendo la vía aérea para que no se cierre y nos entre bien el aire. Y como les decía, solo voy a dar la ventilación si tengo un dispositivo de seguridad y lo voy a hacer durante 1 segundo cada respiración. Es muy importante que yo observe que ese tórax se expanda y no hacerlo con demasiada fuerza como si estuviera inflando un globo, porque entonces puedo meter demasiado oxígeno al paciente y complicar a nuestra víctima como tal. Cuando nosotros hacemos esto, ¿cuándo lo vamos a dejar de hacer? El RCP no se deja de hacer nunca, a menos que ustedes estén muy cansados y ya no aguanten, llegue algún otro reanimador y nos ayude, entonces echamos cambio cuando hacemos 30 compresiones por 2 ventilaciones por 5 ciclos, checo de nuevo pulso y respiración y si el paciente sigue sin pulso y sin respirar, otra persona me ayuda. O bien cuando llega la ambulancia, obviamente pues ellos traen todo el equipo, son más expertos que nosotros y se encargarán de atender al paciente. Algunos lugares o algunos centros comerciales, también aquí en Puebla, llegan a tener un desfibrilador externo automático. Las ambulancias, todas las ambulancias traen un desfibrilador.
Estos desfibriladores hay de muchos tipos y existen diferentes, ¿no? Como este que están viendo en la pantalla y otros que son de hospitales. En este caso, es muy sencillo utilizar un desfibrilador externo automático porque ellos mismos nos van dando los pasos de cómo colocarlo, cómo se pone, qué vamos a ir haciendo. En este caso, ustedes son lobatos. No los voy a hacer que aprendan a utilizar un desfibrilador, pero sí me gusta que lo vean. El desfibrilador es una forma como de resetear el corazón. Es como ustedes cuando la computadora no responde, ¿qué le hacen? De pronto, ¡chum!, le dan resetear. En este caso, el desfibrilador también nos sirve para resetear el corazón. Y entonces, una vez que llega el desfibrilador, la prioridad es poner el desfibrilador. Va a traer unas almohadillas. Estas almohadillas existen de adulto y también de niño. Y las almohadillas nos dicen dónde se coloca el paciente. Una va del lado derecho, otra va del lado izquierdo. En los adultos y en los niños se puede colocar una adelante y otra atrás. En este caso, el desfibrilador nos va diciendo todo. Revisa el trazo que hay en el corazón de manera interna y les va a decir, se recomienda dar una descarga. Cuando un desfibrilador va a descargar, es importante que todos los que están alrededor se quiten, porque de lo contrario pueden sufrir quemaduras ustedes como reanimadores. Entonces es muy importante que ustedes aprendan que esto es un desfibrilador externo automático. Hasta aquí, lobatos, espero que haya quedado un poco claro de cómo vamos a dar RCP. Recuerden, RCP se da cuando el paciente no respira y no tiene pulso. Y en automático yo voy a dar 30 compresiones a una profundidad de 5 centímetros, las cuales tienen que ser contadas en voz alta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el número 30. En lugar de 30, yo voy a contar el ciclo, porque son 30 compresiones por 2 ventilaciones por 5 ciclos. Dejo de dar RCP cuando llegue el DEA y lo coloquen, y en automático, antes de dar la descarga, todos debemos de quitarnos. O bien, cuando llega la ambulancia con expertos, yo me puedo retirar. O bien, cuando ya me cansé y ya no puedo dar más RCP. ¿Por qué? Porque las compresiones no van a ser efectivas. Cuando damos ventilaciones, recuerden que es muy importante observar que el tórax se expanda y no darlas de más de 1 segundo. Debemos de enseñarnos a no correr cuando damos RCP. Así es que a través del WhatsApp les dejaré a sus papás un enlace de una cancioncita. La van a poner y con un muñeco van a practicar, muñeco, peluche, lo que tengan, y van a dar RCP muy abusados. Recuerden no doblar estos codos y sus brazos deben de estar en un ángulo, en una posición adecuada para que nosotros demos RCP de manera adecuada. Esto fue el caso del adulto. Ahora, ¿qué sucede si el que necesita ayuda es un niño? En este caso, si es el niño, vamos a hacer prácticamente lo mismo. Reviso la seguridad, la escena, la situación, checo si está consciente, niño, ¿estás bien? Si no me responde, activo el sistema de emergencia, que pidan una ambulancia, que regresen a informarme, y checo pulso y respiración al mismo tiempo durante máximo 10 segundos. Si este niño no tiene pulso y no respira, seguramente va a requerir RCP. Y en lugar de hacerlo con las 2 manos, lo voy a hacer con una sola, sobre todo si el niño es pequeño. Ahora que si tengo un niño que es muy grandote o está muy gordito, voy a utilizar mis 2 manitas como si fuera un adulto. La diferencia está en que si ustedes vieron cómo el niño cayó en paro, van a tener tiempo de llamar al sistema de emergencia y luego ayudarlo. Pero si ustedes no vieron cómo cayó y lo ven solo en el piso, la prioridad es darle primero un ciclo completo de 30 compresiones, 2 ventilaciones durante 5 ciclos y después de eso activar el sistema de emergencia. En este caso, esto se hace porque los niños requieren un poquito más de cuestión ventilatoria y de compresiones, entonces es muy importante darle prioridad. Así es que, lobatos,
Si hay un lobato como tú que caiga en paro, ya sabes que puedes utilizar una sola mano o bien puedes utilizar las dos si es un niño grande. Si hubiera 2 reanimadores, tú y otro que esté capacitado, entonces en lugar de dar 30 compresiones, podemos dar 15 compresiones cada uno. Y a todos aquellos que están en tropa, también les voy a enseñar a dar RCP, pero en lactantes, es decir, en los bebecitos. Eso los lobatos no será necesario que lo aprendan. Hasta aquí hemos aprendido acerca de RCP. Tomarás tu muñeco que tienes en tu casa, practicarás en conjunto de la canción que te enseñé y te dejaré algunas actividades también que escribirás en tu libreta. Espero que haya quedado claro, lobatos, y que aprovechen estos conocimientos porque no sabemos cuándo los podemos necesitar. Así es que hasta la próxima. Buena casa, lobatos, ya estamos en las últimas capacitaciones para cerrar esta especialidad de primeros auxilios. Muchísimas gracias, lobatos. Hasta la próxima.